Amén. ¿Cómo estamos? Bendecidos y en victoria. Bueno, la última vez que yo compartí, les compartí muy amablemente un texto. ¿Quién me dice cuál era? Ay, que muy bien. Y yo espero que no solamente sea que lo hayan leído, sino que lo estemos practicando. Esto me retumba. Que lo estemos practicando. Suena esto muy raro. Que lo estemos practicando. Porque, como os comenté una vez, Satanás se sabe toda la Biblia. Pero no la practica ni la obedece. Entonces lo importante es, yo compartí 2 veces de seguida acerca de la obediencia, porque era lo que Dios me estaba hablando a mí. Pero yo creo que cuando Dios le habla a una persona, Él quiere hablar al resto del cuerpo también, porque todos debemos de ser obedientes, obedecer a Dios. Y quiero compartirles un poquito, después de que les compartí el texto, Filipenses 4:8, yo no sabía por qué ni entendía nada, yo simplemente lo hice por obediencia, porque hay que practicar. Y 2 días después recibí el tema del que os voy a compartir hoy, pero eso no fue todo. Acto seguido me venía una historia en la Biblia que se encuentra en Mateo 13:3. ¿Y alguien la ha leído? No. Es una parábola del sembrador. Dice, no que yo les animo a que la lean en sus casas, y porque como que me venía, acto seguido me venía que esta palabra que yo había lanzado, o sea, Dios como que me decía que lo que yo había hecho ese día con ese texto era como lanzar la palabra, pero que iba a pasar como en esta historia del sembrador, que una parte cayó en buena tierra y creció y dio su fruto, ¿no? Y otra parte, bueno, yo le animo a que usted la lea y la estudie en su casa. Pero Dios me decía eso, así que muchas veces realmente venimos, escuchamos mucho mensaje, muchas predi, y cuando salimos a lo mejor se nos olvidó. Entonces yo creo que debemos orar mucho por nuestras mentes. Y aunque yo no entendía, pero el por qué eso, ¿no? Y no encontraba ninguna relación con el texto y con lo que yo iba a compartir, pero bueno, sí que la tenía, ¿no? Y a la semana, bueno, luego compartió el pastor Juan Antonio y habló también de la semilla del sembrador, y yo dije, esto no es una casualidad, porque aunque yo no sabía desde cuándo él tenía su tema, ni sabía de lo que él iba a hablar, pero yo ya tenía, o sea, Dios me había dado eso, y yo estaba meditando en eso y digo, es verdad, ¿no? A veces venimos, escuchamos tantas prédicas y luego no hacemos nada o no vemos ese crecimiento, seguimos como igual. Entonces yo creo que cada uno debemos de examinarnos, si estamos como en el mismo lugar, debemos de pararnos a decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? ¿No? Y como sacudirte, ¿no? Como un árbol cuando viene un viento fuerte y lo sacude y cae todo lo que no está bien, ¿no?
pues creo que debemos hacer eso. Bueno, y ahora ya vamos a entrar en lo que es el tema, y para ello vamos a mirar en 2 Corintios 10 del 3 al 5, y dice así. Bueno, el título es Derribando Argumentos, porque de eso se trata. Así que vamos a mirar 2 Corintios 10 del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y ese texto yo creo que lo hemos leído muchísimas veces, pero a veces creo que nos pasa, al menos a mí me pasaba, leía y no entendía muy bien. Sí, derribando argumentos. Pero ¿qué es un argumento? Ahora vamos a mirar qué es un argumento. Un argumento es un pensamiento o un razonamiento que va en contra del conocimiento de Dios. Y voy a poner un ejemplo. Hay personas que tienen pensamientos de suicidio, depresión, conmiseración, pobre de mí, nadie me quiere. Y cuando tú vives creyendo esos pensamientos, estás perdiendo la batalla en tu mente. Porque en Proverbios 23, 7 dice, mire lo que dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirán, a su corazón no está contigo. Proverbios 23, 7. Tal cual es el hombre aquí en su mente, así es todo él. Entonces, por eso es que debemos derribar esos argumentos. Y como vimos, esos argumentos son cosas que escuchamos, por ejemplo, cuando fuimos niños, muchos escuchamos muchas cosas, por ejemplo, tú no vales, tú no sirves, tú eres un bueno para nada, tú te pareces a tu padre, a tu madre, etcétera, etcétera. Tú sabes lo que has escuchado. Entonces, todo eso fueron argumentos. Y esos argumentos luego se convirtieron en una fortaleza mental. Y es por ello que vemos que a veces nos pasamos, no vamos más allá, porque tenemos una fortaleza mental muy fuerte por los argumentos que tenemos ahí. Entonces, según la Biblia, son pensamientos que se oponen a Dios, o sea, los argumentos, las fortalezas, o sea, son muchos pensamientos y todos esos pensamientos se volvieron una fortaleza y todo eso son como ideas, creencias, y esas ideas o pensamientos son lo que se convierten en fortalezas mentales. A lo que Dios dice que nosotros... Y, por ejemplo, Dios dice de nosotros. ¿Qué dice Dios de nosotros? Dice todo lo contrario a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Porque yo no encuentro, por ejemplo, en la Biblia que Dios diga que yo no valgo nada. O si alguien me dice ahora mismo que la Biblia dice de alguno que no vale nada, que me diga dónde está ese texto, porque yo la verdad no lo he encontrado. Yo encuentro en la Biblia todo lo contrario. Entonces, así que
Todos esos pensamientos se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y todo eso pueden ser falsas creencias o experiencias, pueden darse también por traumas, abusos, rechazos, y el enemigo aprovecha todo esto para hacernos creer que Dios es un Dios malo o distante. Todos esos pensamientos a veces vienen a nuestra mente. Y todo esto obstaculiza nuestro crecimiento espiritual. Estas fortalezas impiden a los creyentes conocer plenamente a Dios y vivir vidas que honren a Dios. Por ejemplo, argumentos. La pastora Vero, ella comentaba cuando ella predicó hace un rato, yo creo que ustedes ni se acuerdan de lo que predicó, pero me gustaría preguntar a ver si se acuerdan un poco. Pero cuando Dios habla, cuando tú estás atento y una persona se sube aquí, comparte y tú estás atento, esa palabra como que y tú vas cogiendo, ¿no? Y ella, decía que cuando ella era pequeña, bueno, como que la machacaron mucho con que tienes que ser alguien, tienes que tener sacarte un máster, todas esas cosas, ¿no? Para que seas alguien, para que valgas. Porque si no, no tienes ningún valor, si no has estudiado, si no tienes un máster, si no tienes dinero, no eres nada, no vales nada, ¿no? Más o menos así. Esos son argumentos. Y a la vez, tantos argumentos, o sea, tantas cosas que nos dicen, se convierten en fortalezas. Entonces, solamente para poner ejemplos, ¿no? Estoy poniendo ese ejemplo. Y nosotros debemos de tener claro quiénes somos nosotros en Dios. No seguir creyendo todo lo que nos habían dicho que éramos, lo que creíamos. Por ejemplo, sí, porque muchos creíamos, por ejemplo, yo creía, claro, que para ser alguien tenías que tener una carrera, tenías que ganar mucho dinero y entonces así eras alguien. Eso es mentira, porque tú eres ya alguien y no cualquier alguien, eres alguien especial para Dios, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, así que es muy importante saber quiénes somos en Dios, que no valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos en Dios. Y el sentirte, por ejemplo, sentirte inútil, sentimientos de poca valía, que muchas veces nos impiden confiar en Dios. Y a veces eso nos lleva a intentar encajar a un Dios sobrenatural en nuestra lógica finita. Por lo cual es un obstáculo, porque nosotros intentamos acomodar un Dios sobrenatural a lo natural. Y por eso nos cuesta mucho, porque eso no puede ser, no se va a dar, porque Dios es un Dios sobrenatural y nosotros somos naturales, pero nosotros lo queremos bajar a Él a nuestro nivel y no. Eso nos impide mucho conocer a Dios. Y yo, por ejemplo, muchas veces pensaba, y cuando se hablaban de milagros, ¿no? Yo automáticamente en mi mente hacía una separación de lo que Dios podía hacer y lo que Dios no podía hacer. De inmediato mi mente hacía esa separación, como que habían cosas que Dios las podía hacer, otras no. Entonces, claro, y en la Biblia yo veo que Dios lo puede hacer todo. Y Él es un Dios sobrenatural. Él puede levantar un paralítico, Él puede resucitar a un muerto, pero en mi mente, yo por ejemplo anteriormente, mi mente ahí mismo hacía la separación, quizás
A ustedes no les pase porque ustedes son más espirituales que yo, pero yo que tenía una mente así, me pasaba mucho. Y porque yo tenía muchos, sigo teniendo, pero ya ahora estoy trabajando en eso porque hoy les voy a dejar más tarea. Porque esto es un trabajo que tenemos que hacer. Y usted estará pensando, bueno, sí, ya, eso está muy bien, pero vamos, ¿cómo derribarlo? Porque si usted como yo quiero ir al grano, no quiero que me den muchos rodeos, pero a veces hay que entender para poder hacer. Porque si a mí me dicen, haga esto, y no me dicen cómo, no me lo explican, yo no sé cómo hacerlo. Entonces, ahora vamos a ver cómo derribar esos argumentos, porque como les dije, a ver, les explico otra vez. Los argumentos son muchas cosas que escuchamos, que nos dijeron, que bueno, y que nos creímos. Eso se convirtió en fortalezas. Esa fortaleza es como una muralla. Ustedes conocen la muralla del castillo, ¿no? Han ido varias veces allí. Una muralla es algo muy fuerte. No se derriba de la noche a la mañana. Se necesita tiempo y constancia. Y sobre todo, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo derribar los argumentos? Ya lo entendimos perfectamente, cuáles son las fortalezas, los argumentos y ahora cuáles son esos argumentos, las fortalezas y todo eso. Primero que nada, ¿cómo derribarlos? Primero los tenemos que identificar, reconocerlos. Porque a veces somos buenos para reconocer los argumentos o las cosas de los demás, pero menos la mía. Y yo tengo que reconocer, tengo este problema. Cuando lo reconozco, entonces ya lo tienes identificado. Por ejemplo, las mentiras, los pensamientos que contradicen la verdad de Dios. Eso es, por ejemplo, un argumento. Yo lo identifico, entonces ya sé contra qué es que voy a ir. Entonces lo llevamos cautivos a la obediencia a Cristo. Una vez los identificamos, lo llevamos cautivos a la obediencia a Cristo. Leímos que debemos de llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, ¿no? En el texto que leímos de 2 de Corintios. Y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar esas fortalezas. Es poderosa. O sea, no hay arma más poderosa que la palabra. Y entonces, y cuarto, debemos de renovar la mente con la palabra, y para ello vemos, o sea, cuando, a ver, para que hagamos una práctica, cuando yo identifico ese argumento que viene a mi mente, por ejemplo, me viene un argumento a un pensamiento que dice, tú no puedes, yo de inmediato lo llevo cautivo porque la Biblia no es lo que dice. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces lo cojo ese pensamiento, lo llevo cautivo y aparte le inyecto una porción de la palabra, que para eso, por eso les digo, les voy a dejar más tarea, porque es que tú empieces a contrarrestar ese pensamiento, cualquiera que sea, con una porción de la palabra. Y eso, entonces así es como se va derribando esa muralla, porque tú vas sacando todas esas mentiras que están ahí, todos esos argumentos, con la palabra vas derribando todo eso. Por eso digo, es trabajo, y ese trabajo no lo va a venir a hacer los pastores ni los líderes. No, aquí no hay ninguna varita mágica para hacer. Yo hubiera querido que los pastores tuvieran una varita mágica y dijeran, mente cambiada. No funciona así. Para eso Dios nos dejó la herramienta. Más de uno hubiéramos querido eso, ¿no? ¿O soy yo la única? Porque es que eso de estar buscando a Dios, orar, memorizar, declarar la palabra a mi vida, eso es mucho trabajo, ¿no? Entonces, porque a veces no queremos. A veces queremos o que vengan y nos oren y ya.
No, nos pueden orar todo lo que quieran, pero nosotros tenemos un trabajo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, ahora vamos a ver, entonces debemos renovar nuestra mente, y para ello vemos a Romanos 12:2, que nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo renovamos la mente? Pues con la palabra de Dios, no conformándonos ni a lo que escuchamos, ni a lo que el mundo nos ofrece, nada de eso. Yo hace un tiempo atrás, mucho tiempo, que yo me acuerdo porque estaba mirando todas las notas y todo lo que había compartido, y me acuerdo y digo, no había entendido muy bien por qué le puse ese título. Había compartido de que sin renovación de mente no hay santidad. Y eso es una realidad, porque mientras no, dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo, pero para ello tenemos que seguir trabajando en nuestra mente. Entonces, ya les dije que viene un pensamiento y tú lo llevas cautivo. Cualquier pensamiento, la Biblia tiene respuesta para todo, que eso es lo bueno de la palabra de Dios, que tiene para todo. Tú lo llevas cautivo y aparte entonces te repites, digamos, si dice que tú no puedes, yo digo, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo declaro y lo digo las veces que sea necesario hasta que yo me lo crea. Porque ¿qué pasó con los argumentos y con todo lo que nos dijeron que nos creímos? Porque nos lo repitieron tanto que nosotros terminamos creyéndolo. Entonces, ¿me están entendiendo por qué ahora tenemos que repetirnos la palabra una y otra vez hasta que derribemos todas esas mentiras que nos dijeron y que no nos dejan avanzar? Si te viene, por ejemplo, digamos, un pensamiento de pecado, cualquier pecado. Filipenses 4:8, lo veíamos que ¿qué es lo que nos dice? Que debemos de pensar en ¿qué? En el pecado. Dice que debemos de pensar, bueno, yo lo leía en otra traducción, pero bueno, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, ¿qué es lo que debemos de pensar? Y ahí es donde está la clave de esto. Debemos de pensar, cambiar esos pensamientos que teníamos negativos por empezar a pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Cuando veo, por ejemplo, Antonio, yo voy a decir, ay, qué calvo está, qué feo. Entonces yo pienso, bueno, yo lo mencioné a él porque él no se va a enfadar conmigo, ¿no? Es por poner... No, pero que calvo sí, pero que feo no. Bueno, en fin, dejémoslo ahí. En fin, vamos a ponernos serios, ¿no? Por ejemplo, yo entonces no pienso eso de él. Yo digo, qué guapo es Antonio. Bueno, él le falta el pelo, pero él es guapo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y así sucesivamente, si yo me pongo a pensar y me viene un pensamiento de alguien, ¿no? No, esta persona es buena. Entonces ve cómo cambiar esa manera, porque nosotros pensamos mal, vemos a porque a nosotros nos enseñaron así. Pero eso no es lo que dice la Biblia, porque a nosotros no nos criaron con la Biblia. Si nos hubieran criado enseñándonos lo que dice la Biblia, pensaríamos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero como a nosotros no nos criaron así,
Entonces, por eso tenemos esos pensamientos tan distorsionados, tan malos, que no nos ayudan para nada. Bueno, entonces ya vimos que lo que dice Filipenses 4:8, ¿no? Por ejemplo, si pensamos, nos viene un pensamiento a aquellas personas que a veces quizá, ay, es que estoy sola, o estoy solo, necesito compañía. Mentira. Y la Biblia dice en 41:10, no necesito a nadie, porque mira lo que dice la Biblia. No temas porque yo estoy contigo. O sea, no necesito a nadie, porque Dios está conmigo. ¿Ve? Entonces, digamos que, bueno, es que me faltan las fuerzas. No es que hoy no tengo fuerzas para nada, hoy me quiero quedar tirado, no tengo ganas. Miremos Isaías 40:31 que nos dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Ve? Pero claro, ¿lo creemos o no lo creemos? Ahora, es lo que les decía en el principio. Satanás se sabe toda la Biblia, pero no la practica ni la obedece. Si nosotros hacemos lo mismo con la palabra de Dios, de nada nos va a servir. Déjeme decirles que yo estoy practicando en pensar en todo lo bueno, todo lo puro. Cuando me viene un pensamiento lo llevo cautivo y yo tengo que pensar en todo lo bueno, todo lo puro y todo lo amable. Eso no. Y es de esa manera que vamos a empezar a trabajar nuestra mente, hasta que vamos derribando todos esos argumentos, mejor dicho, toda esa fortaleza, que esos argumentos se convirtieron en fortalezas mentales. Pobrecito de mí. En fin, uno ve tantas cosas, no, que la Biblia, eso no es lo que dice. Si yo empiezo a declarar la palabra, porque la palabra recobra vida cuando yo me la creo y la declaro, porque como les digo, todo lo digo por mí, sé que a ti te pasó lo mismo, todo lo que yo me creí, lo que formó la fortaleza en mi mente fue todo lo que escuché, tanto me lo repitieron que me lo creí, y es lo que nos pasa. Entonces ahora vamos a cambiar eso y vamos a empezar a repetirnos la palabra, y ahí es donde está el trabajo que cada uno de vosotros tiene que hacer, empezar a repetirte la palabra. Que no puedes. Hoy día, por ejemplo, la juventud, y no tan joven, ay, es que no puedo, es que yo no puedo, yo no. ¿Cómo que no puedes? Si la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, y yo simplemente quise traer unos cuantos textos, pero hay un montón de textos que habla de, o sea, para todo. Si yo estoy desanimada, si me siento sola, si estoy, yo qué sé, tantas cosas que a veces uno siente, pero que la palabra tiene respuesta y solución para todo, pero tú la tienes que empezar a practicar. Y entonces esa es la tarea que tenéis para la próxima. Cuando me toque compartir ya vamos a ver cómo va nuestra mente, y cuando me los encuentre por la calle vamos a ver cómo me vais a hablar. Ay, no, aquí llevándola porque es que hoy estoy fatal. Eso no es lo que la Biblia dice. Ay, no. Uno saluda a la gente por la calle, ¿cómo están? Ay, aguantando, tirando. Mire, yo creo que sí. Debemos de creer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él nos ha bendecido con toda bendición, pero yo me lo tengo que creer. Así que nada, esto es lo que les quería compartir. Yo espero que lo pongamos en práctica y que no pase como la historia del sembrador que está en Mateo 13:3, para que te la leas y te examine. ¿Qué tierra soy yo? Y te hagas esa pregunta a ti mismo. ¿Qué tierra soy yo? Porque ahí vas a encontrar varias tierras. La semilla cayó en varios sitios, y entonces ahí te puedes hacer la pregunta a ver qué clase de tierra eres tú. Así que nada, esto era lo que les quería compartir y espero que lo pongamos en práctica. Bueno, yo ya lo estoy practicando, espero que cada uno de vosotros empecéis a practicarlo.
Que Dios los bendiga y los esperamos el domingo a las 11, los que nos están viendo por las redes.